Muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase de inglés correspondientes a esta última semana de actividades, última semana que ustedes estamos ya dando por cerrado la unidad número 9. Recuerden que de acuerdo a las instrucciones que yo ya les había proporcionado en la semana anterior, como ya hemos estado transcurriendo durante todo este, esta unidad, habíamos estado en la primera etapa, habíamos estado ya iniciada y habíamos estado ya las dos primeras tareas activadas, lo que es la primera y la segunda, pues la tercera y la cuarta ya no iba a haber hasta podernos equilibrar, hasta podernos organizar bien, porque la decisión se tomó mucho después a que ya estaban abiertas las dos primeras tareas. Entonces, en esta consideración, por favor, estar atentos. En su plataforma solo va a estar activado las cosas que tengan que hacer. Y por favor, compañeros, traten de revisar las clases. Yo sé que no estamos con luz, yo sé que nos están cortando todavía, nos están quitando la luz, pero eso no significa que en cualquier momento que nosotros tengamos tiempo, no están cortando 24/7. Nosotros sí en determinados momentos sí tenemos energía eléctrica, así que por favor, yo sí les pido que por favor revisen las clases en función de que se está tomando determinadas eh, decisiones en beneficio de cada uno de ustedes, justamente por esta situación que está atravesando el Ecuador de crisis energética y por ende ustedes, esos son los únicos canales oficiales por los cuales ustedes pueden llegar a tener la información pertinente. Entonces, ya saben, solo en la unidad 9 ustedes se les activó la tarea uno y la 2 porque eso ya estaba. La 3 y la 4 ya no tienen tareas, solo tienen clases explicativas. Para la siguiente unidad, perdón, que nos toca, la unidad número 10, se les va a activar la tarea número uno y posteriormente la tarea número 3. En función de esas actividades, ustedes tienen prácticamente semanas de intermedio para que puedan ustedes tranquilamente cumplir con todas sus actividades. Traten de hacerlo de la mejor manera posible. Traten de hacerlo de la forma más estructural como les está solicitando la rúbrica de calificaciones. Revisen, tengan paciencia de revisar, de hacer las cosas con un poquito de esmero y dedicación a fin de que no tengan ninguna dificultad a futuro. Recordemos que ya estamos al final de este proceso educativo. Recordemos que ya estamos ya cerca del final, estamos entrando a la última unidad correspondientes a esta unidad número 10. Así es que, por favor, cumplan con todas las actividades. Una vez que se les ha dado esta introducción como parte informativa de las actividades que está tomando, de los cambios, de las decisiones que está tomando la institución educativa, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana y vamos a dar continuación a un tema importante que nosotros habíamos estado revisando ya la clase anterior, que eran las questions word o who questions, como los quieran llamar. Estas obviamente no admiten una respuesta sí o no, sino más bien tienen que dar varias respuestas en función del porqué de algo que le están preguntando. Y vamos a iniciar o vamos a continuar con la siguiente, que en este caso es who. Who se traduce al español como, valga la redundancia, ¿cómo? Y who se utiliza para preguntar de qué manera se lleva a cabo una acción. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo o la salud de las personas y animales y también como una manera de saludar a alguien. Esas son las funciones que tiene who. Entonces hay que tener cuidado porque es media versátil en cuanto a la utilización. Y ya sabemos, fundamentalmente nos permite preguntar cómo se lleva a cabo una acción, cómo se va a llevar a cabo. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo de salud de unas personas, de los animales y también como una manera de saludar. Tienen esas tres etapas en cuanto a la utilización de who. Por ejemplo, tenemos aquí la siguiente determinación. Tenemos who do you cook sushi? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo cocinas el sushi? How do you cook sushi? Estoy haciendo una question, estoy haciendo una pregunta, entonces ahí me va a decir. Obviamente, esto le dice, cuando utilizamos las who questions, este tipo de preguntas, obviamente, en este caso, en el caso de la pregunta que estoy haciendo aquí,
cómo cocinan el sushi, la persona que me va a dar la respuesta me va a dar las instrucciones, esto se hace así, esto se viene para acá, esto se hace así, entonces está dando una descripción. Y también nos permite preguntar el estado de ánimo de una persona, por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Y siempre nosotros hemos utilizado cuando estamos desarrollando, hemos desarrollado desde un inicio los greetings, los saludos. Ahí nosotros hemos utilizado este tipo de estructuras. How are you? ¿Cómo estás? Eso determina, eso de esa manera nosotros preguntamos. ¿Cómo estás? How are you? Entonces aquí tenemos ya dos actividades en cuanto a la utilización de who. How are you? Who también se puede utilizar junto a un adverbio o un adjetivo para preguntar el grado de una cualidad. Por ejemplo, tenemos who questions. ¿Qué es lo que nos dice? Se utiliza el who junto a qué? A un adverbio o también junto a un adjetivo. Vamos a ver cómo, para preguntar el grado de una cualidad. Por ejemplo, questions word, tenemos who, se lo puede utilizar cuando yo pregunto tall, en este caso a tallas, big en cuanto a tamaños, fast en cuanto a velocidad y high en cuanto, en este caso, a altura. Alto, por ejemplo, al nivel de altura de un monte, de un nevado. Ahí utilizamos who. Vamos a ver cómo se lo hace. Entonces, en este caso, who con tall. Por ejemplo, who tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo? Who tall is your son? La siguiente con big. Who big is plane? ¿Qué tamaño tiene un avión? Con fast. Who fast can you run? ¿A qué velocidad puedes correr? La siguiente, who high is Mount Everest? ¿Qué altura tiene el monte Everest? Entonces aquí nosotros ya podemos observar cómo nosotros podemos utilizar. Vamos a ver la siguiente estructura y vamos a ver igual también se lo puede utilizar con deep cuando yo hablo en este caso de deep de profundidad de algo, profundidad de un cañón, profundidad de un río, profundidad de un estanque, qué sé yo con heavy, que es en relación al peso de algo, de un objeto, con fair, cuando estamos hablando de una distancia, y con old, cuando estamos hablando de una edad, de años. Entonces tenemos en este caso igual con who. Tenemos, por ejemplo, who deep is the river? ¿Qué profundidad tiene el río? Who deep is the river? La siguiente con heavy. Who heavy is this box? ¿Cuánto pesa esa caja? Dice. La siguiente con far. Too far is a nearest village. ¿A qué distancia es del pueblo está el pueblo más cercano? Dice. Entonces, far cuando hablamos de distancias. Y old, como por ejemplo, how old is your dog? ¿Cuántos años tiene tu perro? Entonces ahí ustedes pueden observar cuáles son las utilización en este caso de who para hacer preguntas de estado, para preguntar cómo se encuentra una persona, un animal, para preguntar la posición de algún objeto y otras características más. Entonces ahí ustedes tienen una serie de ejemplos que a ustedes les pueden servir bastante en cuanto a la determinación y refuerzo académico en cuanto a la utilización de who como questions word, como una de las estructuras de question word. Ahora vamos a ver la siguiente que es why. Why se traduce en inglés por qué. Y why nos sirve para pedir información acerca de la causa o razón de ser de alguna cosa. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos why are you so happy? ¿Por qué estás tan contenta? Le pregunta. Entonces ahí obviamente le va a dar una respuesta por esto y por esto. No admiten cuando utilizamos las who question o las questions word, no admiten una respuesta cerrada sí o no. La siguiente, we swim. ¿Por qué no podemos nadar? Está preguntando porque ahí está un rótulo que dice prohibir. Entonces, de acuerdo a la regla gramatical, ¿qué es lo que nos dice? Why utilizamos para pedir información acerca de la causa o el razón de ser de algunas cosas. Entonces, ¿por qué estás feliz? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo entrar a clases a las 11? Y así sucesivamente. Algo que ustedes piden explicación. La respuesta a why siempre se introduce con because. Because es por qué, es un conector. Por ejemplo, you speak German. ¿Por qué sabes hablar alemán? Dice.
Y yo le digo, because I am from Germany, porque soy de Alemania, ejemplo. Entonces ahí obviamente le está indicando el por qué. Y siempre, no solamente con why, obviamente la mayoría de las oraciones que nosotros podemos utilizar con las questions word, también nosotros debemos utilizar con because, porque vamos a decir el por qué de las cosas. Was, como otra forma de la question word, se traduce al español como de quién. Was nos sirve para saber a qué persona pertenece una cosa. Por ejemplo, están enojados, por ejemplo. Alguien agarra y bota por ahí, es desordenado, deja sus libros, deja su ropa por ahí botado, y ahí sí les dicen, was are the trousers, por ejemplo. ¿De quién son esos pantalones? Entonces estaba preguntando. La siguiente dice, was is that pencil? ¿De quién es ese lápiz? Was is that book? ¿De quién es esa computadora? Y así sucesivamente. Lo que ustedes quieran saber, se lo hace también con la forma was de la questions word. Which, por el contrario, se traduce, tiene dos traducciones al español. Significa cuál y también significa qué. Y which nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger. Por ejemplo, ustedes han tenido muchas experiencias y en general todo el mundo hemos tenido experiencias. Por ejemplo, acompañamos a un amigo o una amiga y nos dicen, acompáñanos a una boutique, por ejemplo, o una tienda de zapatos, shoes, y nos dice, ¿cuál será? Bueno, estos cafés, estos rosados, estos morados. Entonces ahí obviamente se ponen a escoger, ¿no es cierto? Entonces, which nos sirve justamente para eso, para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales puedo escoger. Por ejemplo, entre estos dos zapatos, ¿cuál me queda mejor? Tenemos, por ejemplo, la primera determinación, dice, which season is your favorite? ¿Cuál estación es tu favorita? Hablo de la estación del tiempo, no estación de emisoras de radio, sino estación de tiempo. Entonces son limitados, porque las estaciones solo son 4. Entonces, which season is your favorite? ¿Qué estación del año es tu favorita? La siguiente dice, which of these actors do you prefer? Aquí tenemos la preferencia entre dos actores. Dice, which of these actors do you prefer? ¿Cuál de estos actores prefieres? Aquí tenemos 3 actores. Ahí obviamente es un número limitado. Entonces ahí se podemos indicar, me gusta tal, me gusta cual, qué sé yo, la que esté de moda, la que esté en auge. Entonces ahí ustedes pueden indicar, pero solo entre 3. Por eso dice, clarito las reglas geográficas. Which nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales vamos a poder escoger. Ojo, recuerden que las frases interrogativas y exclamativas en inglés siempre se colocan el signo interrogativo o exclamativo solamente al final de la frase. Al contrario que en español, que se introduce tanto al inicio como al final de la oración. En inglés no. Por ejemplo, who is that pencil? Si nosotros le ponemos en este caso was, is, that pencil, tanto con el signo delante y atrás, estamos cometiendo una falta ortográfica. Por ejemplo, tenemos be careful. Be careful es una frase exclamativa y tiene signos de exclamación. Por ejemplo, si nosotros le ponemos be careful con el signo de exclamación tanto al inicio como al final, obviamente eso es un error. Solo se les coloca al final en inglés. Recuerden una vez más que las questions words son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas cuya respuesta no es sí o no, sino más bien estas admiten una respuesta abierta. Ojo con esa característica. Aquí vamos a ver en la parte final, vamos a ver las questions word, use y examples. Eso quiere decir cuáles son las formas de la question word, la traducción al español, el uso y también un ejemplo para que ustedes puedan comprender. Por ejemplo, iniciamos con la primera que es who, que se traduce como quién. Se usa para pedir o información sobre la identidad de alguien. Por ejemplo, how are you? ¿Quién eres? Ahí estamos pidiendo información, ¿no es cierto? La siguiente, what, se traduce al español como qué y también como cuál. Nos sirve para solicitar información sobre la naturaleza o identidad de una cosa. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces ahí estamos indicando, pidiendo información sobre la identidad o qué es lo que está haciendo. What más o también puede ser un sustantivo, un noun,
En este caso, what se traduce como qué. Y nos sirve para obtener información concreta sobre algo. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Y ya saben cómo ustedes, y eso ya hemos visto en clases iniciales. Nosotros contestamos it is a, por ejemplo, en este caso son 1 o'clock p.m. Entonces igual tengo que determinar con PM porque estamos en la tarde. Entonces ahí nosotros determinamos what time is it, qué hora es. What, obviamente en este caso tenemos con el like, vamos a ver cómo lo utilizamos con el like. What se traduce como cómo y nos sirve para determinar dos cosas. Primero preguntar acerca del carácter de una persona y luego preguntar por la descripción del lugar de un objeto o perdón, de un lugar o también de un objeto. Por ejemplo, cuando preguntamos acerca del carácter de una persona, yo digo, what is your out like? ¿Cómo es tu tía? What is your out like? Pero si yo digo para preguntar la descripción de un lugar o un objeto, digo, what is your room like? ¿Cómo es tu habitación? Entonces ahí ustedes, de esas dos determinaciones, nos sirve esta question word what. La siguiente, what look like, también con el look like, ¿qué es lo que nos permite? Con el like, este what nos permite hacer dos cosas, ¿no es cierto? Nos permite determinar o preguntar acerca del carácter de una persona, la parte interna, la parte psicológica, y también para preguntar sobre la descripción de un lugar, de un objeto. En cambio, si yo le coloco el look like al final de la oración con what, obviamente nos permite describir la forma física de una persona. What por sí solito, ya saben, se traduce como y nos sirve para preguntar cómo es una persona físicamente cuando utilizamos el look like, eso al final de la oración. Por ejemplo, what does our grandfather look like? ¿Cómo es tu abuelo? Ahí yo no le voy a decir es amable, es cariñoso, es enojón. No, 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 porque no me está preguntando con el look like eso. Me está preguntando la forma física. Yo le puedo decir que es alto, que utiliza lentes, que tiene bigote, que tiene el pelo canoso, qué sé yo. Miles de cosas que yo puedo describir, pero de forma física, de forma externa. Tenemos la siguiente question word, que es when, que se traduce como cuando. Nos sirve para determinar en qué momento o periodo temporal se desarrolla algo. When do you finish school, por ejemplo? When do you finish school? ¿Cuándo terminas la escuela? Cuando sea horas. ¿Cuándo terminan ustedes la escuela? ¿Cuándo terminan este periodo? Cuando acaben y cumplan los deberes. Ahí acá. Entonces dice, when do you finish school? ¿Cuándo terminan la escuela? La siguiente where, ¿dónde? En que nos permite determinar en qué lugar sucede algo. Where is Mary, por ejemplo? ¿Dónde está Mary? Where is Mary? ¿Dónde está Mary? La siguiente who, que se traduce como, ¿de qué manera estado de ánimo se encuentra algo? How are you? ¿Cómo estás? Estoy preguntando, how are you? Entonces, haga el siguiente who, obviamente con un adjetivo al final. Who se traduce o tiene dos traducciones. Tiene cuándo y también qué. Y nos sirve para preguntar por el grado de una cualidad, con lo que hemos visto ya en esta última parte. Por ejemplo, how deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? Sí, dependiendo del lugar, ¿qué profundidad también tendrá? También la siguiente tenemos why, que se traduce por qué al español y nos sirve para determinar una causa, un motivo o una razón de ser algo. Por ejemplo, why, perdón, why can't you jump? ¿Por qué no puedes saltar? Entonces está preguntando, de pronto tiene algún problema. Entonces utilizan esa frase, we can you jump. ¿Por qué no puedes saltar? La siguiente, was, como question word, se traduce al español como de quién y se utiliza para preguntar a qué persona pertenece una cosa. Por ejemplo, was is a book. ¿De quién es este libro? Y por último, which, que tiene igual dos traducciones, cuál y qué, nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales voy a escoger, entre tres, entre dos, entre tres, entre dos. Which season is your favorite? ¿Cuál es tu estación favorita? Which season is your favorite? ¿Qué estación del año para mí? Y a veces winter es uno de los, especialmente ahorita que viene Christmas, winter, el invierno, es precioso por muchas cualidades que tiene esta actividad, esta estación del año.
Entonces son las questions word que nosotros hemos podido observar dentro del desarrollo de esta clase. Son el complemento ideal, el complemento de todas las questions word que hemos ido viendo con cada uno de sus ejemplos, traducciones y otras características más que nos permiten tener una consolidación más determinante en función de los conocimientos de estas estructuras gramaticales y que nos permiten desarrollar questions, preguntas. Y en este caso, por última parte, vamos a ver, por fin entenderás estas preguntas en inglés. Questions word and questions tank. Vamos a ver con una parte final, un complemento adicional que les voy a dar, que es las questions tank, que son preguntas metidas dentro de otras preguntas. Y nosotros hemos visto, en el español también nosotros lo hacemos. Y le digo, estás con hambre, ¿verdad? Ese verdad es una pregunta incrustada dentro de otra pregunta. Está lloviendo, ¿verdad? Entonces estoy preguntando y le estoy dando otra pregunta interna. Esas son las question thank. Y esos vamos a ver cuáles son. Cuando se quiere hacer preguntas en inglés, a menudo es necesario utilizar una palabra interrogativa, pero ¿cuál es la palabra adecuada? Y qué son las thank questions y cómo pueden crear. Vamos a ver a continuación cuáles son cada una de ellos y para esto vamos a ir inicialmente volviendo a retomar el tema de las questions word o palabras interrogativas. Las palabras interrogativas son las que se ponen al principio de una pregunta para decir una información concreta. Estas son, y hemos visto, primero what, qué y cuál al español. Esta nos sirve para preguntar sobre cosas cuando hay muchas respuestas posibles. Which, que se traduce al español como qué y cuál, nos sirve para preguntar sobre cosas cuando hay un número limitado de respuestas posibles. Algo limitado. La primera, muchas respuestas posibles. En la segunda hay un número limitado de respuestas posibles. Who, que se traduce al español como quién, y nos sirve para preguntar sobre personas. ¿Cómo estás? How are you? Where, dónde, nos sirve para preguntar sobre el lugar. Where are you do live, por ejemplo, ¿dónde vives? Entonces ahí también podemos hacer. When, cuándo, para preguntar sobre una fecha y hora. Why, se traduce por qué, para preguntar la razón de algo. Who, que se traduce como cómo, justamente para preguntar sobre una condición o un método. Vamos a ver aquí algunos ejemplos que tenemos en función de estas actividades. Por ejemplo, tenemos What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Le contesta We went to the Sadie. Fuimos a la playa. La siguiente oración dice Which tennis court are you playing on one or two? ¿En qué pista de tenis jugamos? ¿En la 1 o en la 2? Le está preguntando un número determinado, un número reducido en cuanto a las posibilidades. La siguiente was that, ¿quién es ese? That's Mr. Robert, es el señor Roberts. La siguiente, where are you from? ¿De dónde eres? I am from Australia. Soy de Australia, la respuesta. When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? It is a 20th May and 25 May. Entonces ahí estoy determinando. La siguiente dice, why do you need to learn English? ¿Por qué necesitas aprender inglés? Y le contesta, it is important for my job. Es importante para mi trabajo. Who's your brother? ¿Cómo está tu hermano? Y le contesta, he's well, thanks. Está bien, gracias. Entonces ahí ustedes tienen preguntas y respuestas que pueden hacer. Obviamente con las questions word ya saben que no pueden contestar sí o no, sino tienen que dar una contestación de acuerdo a la regla gramatical que se les ha facilitado en todo este compendio de clases. What or which, qué o cuál, cuando preguntas por cosas o objetos puedes usar también what o which, pero hay una diferencia importante. Cuando hay muchas respuestas posibles usamos what. Por ejemplo, what is your name? ¿Cómo te llamas? What's your telephone number? ¿Cuál es tu número telefónico o tu número de teléfono? What's your job? ¿Cuál es tu trabajo? What is your address? ¿Cuál es tu dirección? Ahí obviamente tienen ustedes una serie de ejemplos. Cuando hay un número limitado de respuestas se utiliza which, ¿cuál, por ejemplo? Which do you prefer? Tea or coffee. ¿Qué prefieres? Dice. ¿Té o café?
I got two pens. Which one do you want? Tengo dos bolígrafos. ¿Cuál quieres? La siguiente, which football team do you support? ¿A qué equipo de fútbol apoyas? Igual, no puede haber más de dos. Tiene que haber un número limitado de posibilidades cuando estoy preguntando eso. Con esta question word, en este caso con which. Who, por el contrario, se traduce como. También podemos combinar varias palabras con who para hacer preguntas como who long, para preguntar la duración de una acción o situación. Who much, para preguntar el coste o la cantidad de una cosa incontable. How many, para preguntar la cantidad de una cosa contable. How far, para preguntar la distancia. How after, para preguntar la frecuencia de una acción. Y eso nosotros ya lo hemos visto y aquí solo vamos reforzando ese tema. Vamos a ver los siguientes ejemplos, por ejemplo, con who long. Who long are you staying at LA? For 2 weeks. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Los Ángeles? 2 semanas. Les hace una pregunta. How much is this shirt? It's 35. Dice, ¿cuánto cuesta esta camisa? Le responde, son $35. How many employees are there in your company? 45. ¿Cuántos empleados hay en tu empresa? Le pregunta y le responde casi como podría ser una respuesta cerrada, pero obviamente le está dando una cantidad, 45. How far is the city center from here? Dice, it's 2 kilometers. ¿A qué distancia está el centro de la ciudad? Está a 2 kilómetros. How often do you work out? Twice a week. ¿Con qué frecuencia haces ejercicios? 2 veces a la semana. Dice twice a week. 2 veces a la semana. Esto obviamente con esta determinación who con. Ahora vamos a ver lo que les había dicho. Ya quedamos claros cómo se utiliza las question word. Ahora vamos a ver como un complemento qué son las tag questions. Las tag questions son una estructura lingüística bastante extraña, pero muy utilizada por los habitantes nativos. Es como una pequeña pregunta que se añade al final de una frase afirmativa. For example, you're an English student, aren't you? Eres un estudiante de inglés, ¿verdad? Le dice. Utilizamos tag questions por dos razones y vamos a ver cuáles son aquí. Tenemos una pequeña regla gramatical aquí. Primero, para pedir información. Para eso se les utiliza las tag questions. También para involucrar a alguien en una conversación. Al decir, por ejemplo, you want to learn English, don't you? ¿Quieres aprender inglés, verdad? Estoy casi seguro de que la frase principal es cierta, pero quiero que la confirme. La asegura prácticamente con el complemento. Y al añadir la tag question, el oyente debe responder. Compara los siguientes ejemplos. Por ejemplo, dice, are you from this city? I don't know the answer at all. ¿Eres de esta ciudad? No sé en absoluto la respuesta. Ahí tenemos una determinación. You are from this city, aren't you? I am 19% sure you're from this city, but I want you to confirm. Eres de esta ciudad, ¿verdad? Le está indicando. Estoy 90% seguro de que eres de esta ciudad, pero quiero que me lo confirmes. También utilizamos la tag questions para iniciar una conversación o animar a alguien a hablar. Cuando alguien de pronto es callado, es reprimido, con las tag questions nosotros le obligamos a dar una respuesta. Por ejemplo, it's a beautiful day. It's it. Dice, es un día precioso, ¿verdad? Isn't it? Al decir esto, sé que el tiempo es hermoso y espero que estés de acuerdo, pero tienes que responder. Así podemos iniciar una conversación. Prácticamente las tag questions lo que hacen es servir en muchas de las cosas. A afirmar, obligarle a dar una respuesta o obligarle a otra persona también a generar una conversación. ¿Cómo crear las tag questions en esta parte final? Hacer preguntas con la tag question es un poco complicado y requiere algo de práctica y también es importante que empieces tu vocabulario en inglés para que en cualquier situación puedas expresarte de manera correcta y tu pregunta sea acertada. Vamos a ver los siguientes tips acerca de cómo de preguntar en inglés con las tag questions y obviamente sonar de cierta manera natural.
Primero, una TAN question siempre tiene dos palabras. Es una de las características. Estas dos palabras son un verbo auxiliar y un modal y la frase principal y también el sujeto. Si la frase principal es afirmativa, la TAN question es negativa. Y si la frase principal es negativa, la TAN question es afirmativa. Entonces son contrarios. Para explicarlo de mejor manera, si la oración principal es afirmativa, la TAN question tiene que ser negativa. Pero si la oración principal es negativa, la TAN question tiene que ser al contrario, tiene que ser positiva. Esas son las características fundamentales. Aquí tenemos algunos ejemplos finales para dar por terminado este proceso educativo. Y obviamente tienen, por ejemplo, you can swim, can you. Ustedes ven, esta frase es afirmativa, you can swim, y esta frase es negativa porque tenemos el verbo modal can, obviamente con el adverbio de negación que se fusionan y forman esta contracción. Can you? ¿Puedes nadar? ¿Verdad? Dice. Para ayudar a crear la TAN question puedes usar cuál sería la forma interrogativa de la frase y luego hacerla negativa o afirmativa. Por ejemplo, you like football. ¿Te gusta el fútbol? Ahora piensa, ¿cuál es la pregunta para esta frase? Do you like football? ¿Te gusta el fútbol? Entonces la TAN question sería you like football, don't you? ¿Te gustaría el fútbol? No. Entonces ahí nosotros podemos seguir construyendo estas famosas TAN question que son bastante interesantes en función de un diálogo. Nos permiten, y nosotros en español también, nosotros sí las hemos practicado, sí las hemos hecho, pero en inglés ustedes ya saben cómo desarrollar. De esta manera, compañeros, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Recuerden estar pendientes a través de los canales oficiales en cuanto a la información pertinente y a los cambios que se van dando en función de su comodidad y también para que no tengan ninguna dificultad en el momento de desarrollar actividades académicas. Señores y señores,